Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo les va? Se vino el calor, ahora sí, la primavera, la sangre altera, y más que alterar, altera el sol que nos está secando y que viene con mucha fuerza para este verano. Amigos, ¿cómo les va? Estamos en el último día de esta semana dedicada al Te Cuento Qué. Ustedes ya lo saben, esta semana se dieron a conocer los fallos del Te Cuento Qué 2010. Son más de 127.000 SMS acumulados en las 4 convocatorias. El miércoles hicimos la entrega del premio. Ahí estuvo Ignacio Fernández de Palleja y hubo muchos participantes, muchos concursantes. Estuvimos en una linda reunión. La verdad que fue bastante amena, bastante divertida, sobre todo porque si algo tienen de bueno los minicuentos, los SMS, es que uno puede premiar, puede dar el premio a cada uno de los participantes que, digamos, seleccionados, que les tocó ganar en esta ocasión. Pero aparte, y este es el único caso de concurso literario, uno puede leer la obra que fue premiada. Entonces, al leer la obra, pudimos leer los 3 primeros minicuentos, el que se llevó la notebook, el segundo y el tercero, y las 10 menciones. Y si hay algo que ha cambiado en esta edición de 2010 de Te Cuento Qué, creo yo, ¿no?, es que hay mucho más humor, hay un humor más corrosivo, más inteligente, más mordaz, más irónico, que en las otras que también había, pero predominaba otro tipo de minicuentos. Quizás alguien aventuró, si se podía tomar como una muestra sociológica, no lo sé, del ánimo de los uruguayos, del momento económico que atraviesa el Uruguay, no lo sé, pero lo que sí es cierto es que quizás este jurado también del cuarto Te Cuento Qué premió o le destacó los minicuentos que tenían más humor. Yo decía en la entrega de premios, prácticamente de los 3 primeros y las 10 menciones, hay 1 o 2 que son serios, son poéticos. La inmensa mayoría tienen un sesgo irónico, obviamente que apela a la inteligencia. Ustedes ya saben, los expertos, los especialistas en la minificción plantean, entre otras cosas, que es muy frecuente que en los minicuentos se use el sarcasmo, la ironía. ¿Por qué? Porque es una forma de usar la función poética del lenguaje, es una forma de hacer afirmar una cosa y querer decir la contraria, querer afirmar, es algo, la ironía, que necesariamente requiere de la complicidad del lector, del que está escuchando. Bueno, vamos a hablar este último día en La Máquina de Pensar. Vamos a conversar con alguien que nos viene de visita, que él vive normalmente en Nueva York. Pero bueno, quiero decirles antes de comenzar que en el control de emisiones de La Máquina tenemos a Jorge Pozzi ahí, pronto para la segunda rueda, ¿no?, para la Libertadores, y todos con fuerza ahí con la casaca aurinegra, y el flaco Germán con la casaca de los bolsos también está contento, porque de última Juan Ramón Carrasco les ha dado mucha esperanza. En la mesa de La Máquina de Pensar nos llegaron 2 libros, uno de Banda Oriental, Mamíferos del Uruguay. Se trata de una reedición, es una guía de campo e introducción a su estudio y conservación. Es un libro diferente, un libro consulta, y bueno, vamos a invitar a sus autores para conversar de los bichos, de los mamíferos de Uruguay en un futuro próximo. Y también me llega vía un amigo de La Máquina de Pensar, el escritor Miguel Ángel Campodónico, con el que nos relacionó con el escritor Jorge Musto, que vive en París. Bueno, Miguel Ángel ahora nos acerca un libro de Nicasio Pereira San Martín. Es un ensayista, un escritor uruguayo que vive también desde hace muchos años en Francia, y el libro se llama Florencio Sánchez, el escritor en su centenario. Vamos a tratar de comunicarnos con Nicasio Pereira San Martín cuando le echemos una mirada a este ensayo sobre Florencio Sánchez, para hablar de este escritor uruguayo que vive ahí en Nantes, en Francia. Y ahora le estoy dando la bienvenida a otro uruguayo que, si bien está por aquí, está en Punta del Diablo. Me dicen, debe estar sufriendo en Punta del Diablo. Él viene desde Nueva York. ¿Cómo andás, Juan Andrés Fagundes? Es un gusto y un privilegio poder saludarlos y estar mirando esta magnífica costa uruguaya, haciéndome panzadas con sarnosas, que es los bizcochitos típicos de acá de Rocha, y
y disfrutando de un atardecer magnífico. Les cuento que Juan Andrés Fagundes Quirós nació en Salto, es salteño el hombre, pero bueno, vive allí en Brooklyn, en Nueva York, es interlocutor del Departamento 20, el Consejo Consultivo Mario Benetti, ahí en Manhattan, director del Grupo Mateando de Nueva York, consultor en temas LGBT para la comunidad latina, consultor sobre temas de la comunidad latina LGBT para la futura alcalde de Nueva York, Christine Sequin, que no tengo el gusto, investigador del legado de la vida y obra del doctor Alberto Nin Frías, editor en jefe de la publicación Alberto Nin Frías, Múltiples Miradas. Primera cosa, Juan Andrés, obviamente para vos será será una pregunta media tonta, pero ¿qué es exactamente los temas LGBT? Temas LGBT hablan de diversidad sexual. Esos son todos los temas. Se llama lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, transformistas y queers. Ahora tenemos que agregarle más palabras. Y depende demográficamente de qué cantidad haya de cada una de esas poblaciones, lo que nosotros podemos llamar y poner la primera letra, depende de cada ciudad. En Nueva York las lesbianas son mayoría, por eso se les llama LGBT. Ah, ¿se pone la letra primera de que es mayoría? Exacto. Mirá vos. Exacto. No, porque yo veía que estas iniciales van cambiando y se van agregando más o menos, van variando según que se consulta en internet y no tenía ese dato. Aparte sos coordinador general del proyecto Homenaje y Conmemoraciones al legado de vida y obra del doctor Alberto Nin Frías. Obviamente en la máquina de pensar queda pendiente, le vamos a dedicar una semana a Nin Frías, porque es un pensador casi desconocido para Uruguay. Y bueno, te propongo hablar estos minutos mientras estás ahí frente al océano y estás comiendo esos bizcochitos, que nos abres a nosotros, que estamos aquí en el corazón de la ciudad vieja, muertos de calor, en plena ciudad vieja, de quién fue Alberto Nin Frías. Bueno, les cuento un poquitito. Dale. Alberto Nin Frías fue un grande que nació en el 1878, fue un ilustre y un valiente, primero que nada. Aparte de eso, fue el primer escritor en la lengua castellana que escribió sobre la temática LGBT. O sea, que fue el primero, dentro del idioma español, que publicó 2 libros con temática de diversidad sexual. Nació en el 1878, 9 de octubre, en Montevideo, Uruguay. Era el hijo del primer embajador uruguayo en Gran Bretaña, una familia catalana, muy conocida en nuestro medio, una familia que fue uno de los fundadores de Montevideo, vale decir, que él se fue joven a Inglaterra, cursó sus estudios en el castillo de al lado de la reina, vale decir, porque fue así. El Uruguay en aquellos momentos era un asset, una cosa muy importante para el Reino Unido de Gran Bretaña, que el embajador uruguayo tenía un castillo al lado de el castillo de verano de la reina. Allí se crió Nin Frías. Se trata, para ubicarnos un poco, Nin Frías pertenece a la generación del 900, la misma generación de José Enrique Rodó, de Bas Ferreira, de María Eugenia, de Carlos Bas Ferreira, de Julio Herrera y Reisig. Yo lo había oído hablar a Nin Frías en relación, con Rodó. Aparentemente eran muy amigos con José Enrique Rodó. Sí, amigos y contendientes. ¿Ah, sí? Carla Giaudrone, en su libro La degeneración del 900, que se editó en el 2005, lo trabaja muy bien. José Pedro Barrán también en Amor y Transgresiones, el director de Cultura del Uruguay, Hugo Achugar, también hace referencias. Fue un escritor, profesor, periodista, diplomático uruguayo que tuvo mucho renombre en el extranjero, muy amigo de Unamuno, se carteaba con Unamuno, hay 26 cartas en la Universidad de Salamanca y 13 notas. Tiene libros guardados, libros raros guardados en Estados Unidos, en España, en Argentina. Tiene una vasta publicación afuera del país, con más de 15 obras. Trabajó mucho el tema del ecologismo, trabajó mucho el tema de la diversidad religiosa,
trabajó mucho el tema de la diversidad sexual. Creo que a ver, digo, no sé si es cierto o no, o si estoy equivocado, que él no venía de una familia católica. No, él se crió dentro de la religión católica. Sus hermanas, sus dos hermanas eran muy católicas, muy amigas de Elmira Agustini. Incluso muchas de las cartas que le escribió su hermana es pidiéndole perdón porque había estado investigando y curioseando con todo el anglicanismo. Luego en Estados Unidos él se vuelve anglicano, allí empieza a debatir con Rodó, empieza a debatir muy fuerte, y por sobre todo cada movimiento que Nin Frías hace se lo comenta Unamuno, el padrastro de la madre patria, ¿no? Como se llamaba él. Un detalle con respecto a Unamuno, porque digo, yo leí las cartas de Unamuno con Bá Ferreira y realmente había una admiración mutua. Sobre todo Unamuno, en ese momento era uno de los popes de la lengua castellana. Recuérdese también que con Juana de Ibarburu, bueno, la carta que le logra llegar a Miguel de Unamuno fue parte explica el fenómeno de Juana de Ibarburu porque la apadrinó desde allá Unamuno. Ahora, en el caso de, por ejemplo, Unamuno Rodó, creo que no se llevaban para nada. ¿Y cuál sería la explicación de alguien como Miguel de Unamuno, que si bien era un gran rebelde, era alguien de profundas convicciones cristianas? Sí, era profundamente agnóstico, primero que nada, Unamuno, porque él manejaba muy bien el cristianismo católico y el cristianismo anglosajón. Y había encontrado un compinche en Nin Frías que conocía los dos bandos y se animaba a criticarlo. Él, en una de las cartas que le manda y que publica el cura Badanelli era la sotana negra de Perón, para darte un caso así, y era el padrino de Alberto Nin Frías, comenta en una de esas cartas de que admira cada pensamiento que Nin Frías tiene, pero se da cuenta de que él extraña su patria. Primera nota de Unamuno: usted hace mucha falta en su patria. Y era porque mantenía una conversación también con Rodó al mismo tiempo, y veía que no había nadie que le pudiera contender con propiedad o contender con fundamentos básicos religiosos que son tan importantes en nuestra tierra, ¿no? Entonces, al no tener Rodó una comunicación fluida con Nin Frías, se comunican a través de Unamuno, para ponerlo así sencillito. ¿Así? ¿A través de Unamuno se comunican? En muchos de los casos, sí, en muchos de los casos. Los españoles que están estudiando a Nin Frías en estos momentos en Salamanca tienen esas 13 cartas que las publicó Badanelli, y son unas 6 notas que todavía están en los archivos de Salamanca. Y allí hay que sacar otro libro nuevo, que los españoles lo están trabajando. Pero, por ejemplo, si uno ve los títulos, obviamente yo voy a hablar de los títulos, no leí ningún libro, de este hombre, de Alberto Nin Frías, y para empezar, digamos, el cristianismo desde el punto de vista de mira intelectual, estudios religiosos, carta a un amigo escéptico, cómo me allegué a Cristo, por ejemplo, bueno, esos 3 expresiones del espíritu andaluz. Menciono los que me parece que tienen que ver con el sentimiento religioso. Me gustaría resumirte algo en toda esta obra que he leído. Un eterno buscador de verdad, habiendo sido criado en una religión, en una religión muy dominante como la católica, creyéndose como persona un traidor al haber sido embellecido por la cultura anglosajona, siendo homosexual. ¿Qué otra cosa podría ser que no escribir sobre esas tensiones constantes que tenía, esas luchas fulminantes internas, y la única herramienta que tenía como combatirlas era escribir? En un mundo, en aquel 1900, donde era tan difícil ser homosexual, donde era tan difícil poder actuar libremente y andar por la vida
con verdades internas, la única solución que él tenía era escribir acerca de ese amor a Cristo que tenía, ese amor a la religión, a la pureza más que nada, sabiendo que esa religión lo estaba constantemente diciendo, eso no se puede hacer, eso está mal y eso es del diablo. Entonces, resumiéndolo, es una simple reacción a todo lo que él sentía. Hay que recordar que el Uruguay en ese momento también era el preludio, digamos, a la secularización. Todavía en ese momento era muy fuerte la iglesia y bueno, iba a faltar poquito para que viniera, digamos, el vallismo y arrasara o, digamos, achicara en todo lo posible la influencia religiosa. Pero en ese momento todavía, estamos hablando de 1910 o 1909, 1911, 13, bueno, estaban ahí, digamos, en dos contendientes, la parte laica y la parte religiosa. Este hombre, lo que me asombra es que aparece por una tercera pata, que sería la parte religiosa, pero anglicana, o sea, cayéndole a la religión católica, pero de alguna forma, bueno, defendiendo esa parte, ese sentimiento religioso. Es cierto, incluso él vivió de ellos. No te olvides de que trabajó mucho para la Asociación Cristiana de Jóvenes en la Argentina y en Uruguay, o sea que recibió un sueldo de parte de ellos. Incluso hay fotos de él haciendo entrenamientos con la Asociación Cristiana de Jóvenes en el estado de Nueva York. Él estuvo en Colombia también haciendo trabajos y estudiando. Y bueno, cuando él ya no puede ser más que su padre, pierde todo su poder político aquí en Uruguay, donde ya él se transforma en un exiliado eterno, él se refugia en lo que primero que puede agarrar, que fue la Asociación Cristiana de Jóvenes en Buenos Aires. Y es allí que vive en Villa Ballester, y donde publica y dice, bueno, acá bastó, yo soy, estoy metido en todo esto de la religión solamente por sobrevivencia, pero la realidad es otra, y es ahí donde publica la Alexis y Homosexualismo Creador. Juan Andrés Fagundes, después de la pausa te voy a hacer un par de preguntas más sobre este hombre Nin Frías, que entre otras cosas aparentemente dice el espiritualismo que profesaba Nin Frías lo llevó a dedicar varios ensayos al tema de la naturaleza. Pero esto después de la pausa aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. En diciembre, el gordo de fin de año se viene con 75 millones de pesos. ¿Y vos qué esperás? Subite al colectivo. El 29 se sortea el gordo, el más grande del año. Lotería Uruguaya. Ganás vos, ganamos todos. Les invitamos a ingresar a nuestra página web para escuchar nuestras radios en internet y comenzar a crear juntos sus contenidos. www.radiouruguay.com.uy www.radiouruguay.com.uy Comienzan las transmisiones del Metropolitan. El sábado 18 a las 15:30 comienzan las transmisiones de ópera de la temporada 2010-2011 directamente desde el Metropolitan de Nueva York. Radio Clásica 650 AM y Babel 97.1 FM con su repetidora en Maldonado 100.9 FM, en esa oportunidad emitirán Don Carlo de Giuseppe Verdi con intervención de la soprano Marina Poplavskaya, la mezzo Anna Smirnova, ambas rusas, el tenor de Corea del Sur Yong-Sun Lee, el barítono inglés Simon Kingsley Said y el bajo italiano Ferruccio Furlanetto. Dirige el maestro canadiense Yannick Netzesegin. Apoya estas transmisiones el SODRE, Iniciativa Cultural Revista Sinfónica. Invita Radiodifusión Nacional del SODRE.
Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Llave. Quien voló fuera de sí oyó. 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 El desvarío de vocables. Los cantos del árbol de la memoria. Quien despertó fuera de sí lo supo. ¿Salió? Que del sueño que soñamos. La clave siempre está mudando. Está mudando. Está mudando. Quien voló fuera de sí oyó. Quien despertó. ¿Salió? 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 Y una y otra vez lo olvidó. Está muda. Está muda. Está muda. Está muda. Este era Luis Bravo, este es el tema dentro del disco Tamudando, el tema Llaves, obviamente porque se escuchan muchos sonidos metálicos de muchas llaves que tiene Luis Bravo, Berta Pereira y los demás amigos. Continuamos aquí hablando con Juan Andrés Fagundes. Juan Andrés, simplemente dejé planteada una pregunta antes de la pausa sobre este hombre, Alberto Ninfrías, y sobre, digamos, ese sentimiento religioso que lo lleva de alguna forma espiritualismo a profesar ensayos sobre la naturaleza, pero también al mismo tiempo ensayos sobre el homoerotismo, sobre el homosexualismo. Sí, te cuento, digo, nosotros no lo conocemos aquí, pero en la UNAM de México la cátedra de forestación lo consulta. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Es un tipo que en el 1908 ya te estaba hablando de ornato público, diseño de ornato público. Un escritor que en el 1933 mezcla la religiosidad, el amor hacia la naturaleza, que es el preámbulo del ecologismo, ¿no? de nuestros días. Y en homenaje a este hombre, a su cultura ecologista, que nosotros en Nueva York le pedimos al Brooklyn Botanical Garden que nos diera, danos 3 árboles de los mismos que están en el Central Park, que son genéticamente idénticos a los del Central Park, para plantar uno al lado de su tumba en la provincia de Santa Fe, en el norte, en el pueblito Suardi. Él le pidió al cura Badanelli que cuando se muera quería que su tumba estuviera entre 2 árboles. Lo hizo el cura y hasta el 77 estuvieron los 2 árboles que tuvieron que sacarlos.
nosotros le vamos a llevar uno desde Nueva York. Le propusimos a la Intendencia de Montevideo de traerle uno en la Plaza de la Diversidad de Montevideo, y otro va a estar plantado en muy cerquita donde estuvo la revolución de Stonewall, donde todo empezó en Stonewall, en Nueva York. A la gente, cuando yo tuve una profesora muy buena acá en Uruguay que se llama Valquiria Villaverde de Salom. Me enseñó inglés y español, pero lo que me enseñó fundamentalmente fue cuando ella venía a esas caminatas atlántidas con sus amigas los domingos a reconocer el ornato público. A mí me encantó eso, lo sigo practicando, he tomado cursos. Cada vez que llego al Caribe Sur, lo primero que hago es mirar los jacarandás, los espinillos, toda esa fauna fantástica. Estoy muy contento de que gente ha publicado este año sobre nuestra fauna autóctona, y reconocer que este hombre hace 100 años ya estaba escribiendo sobre esto. ¡Qué genialidad! Este hombre también participa, digamos, en el libro como personaje ficción, en el libro de Lustanov sobre José Enrique Rodó. Fue hablando con Fernando Lustanov, que él también me mencionó esta personalidad que para él también es muy admirada, ¿no? Como pensador. Yo le decía que Rodó, el propio Rodó, por más que parece que discreparan, en un momento hace un elogio de la tradición, Rodó, y dice que no se funda ningún pensamiento original si no hay alguien en el inicio que traiciona a su grupo, que se aparta del pensamiento tradicional, alguien que avanza y se queda solo. Y ponía el ejemplo incluso del propio Jesús apartándose, digamos, o haciendo una secta dentro del propio judaísmo, ¿no? Pero había otros, Rodó llegaba a decir incluso que algunos nobles, el origen de esos títulos nobiliarios era alguien, un bárbaro que en algún momento había hecho algo de más y se había individualizado. Permitime leerte algo de lo que José Enrique Rodó, uno de los máximes uruguayos, escribió acerca de Alberto Ninfrías, mi sujeto de estudio. Dijo así: su labor intelectual me interesa tanto, más cuanto que me ofrece a menudo ocasión de ejercitar mi pensamiento, familiarizándolo con ideas distintas. Entonces estamos hablando de un Rodó que está abierto a escuchar, un Rodó que está abierto a celebrar la diferencia y enfatizar en nuestras similitudes. Entonces, eso es importante ver en la cultura uruguaya, que estamos hablando de la Torre de los Panoramas, época de la Torre de los Panoramas, con el rey Reisig comandando la batuta en el sistema cultural uruguayo. Pero también me gustaría leerte algo de lo que el doctor Tomás de Matos escribió acerca de este hombre, que fue cuando yo, caminando hace un año atrás, fui hasta lo de Linardi, estaba lloviendo, y me metí en lo de Linardi pensando que podía encontrar algo. Y le pregunto a la gente de Linardi, le digo, ¿qué tenés algo de Ninfrías? Y me dice, mira, no sé. Revisan en su computadora y encuentran un ejemplar que estaba dedicado por Ninfrías al doctor Samuel Blixen. Lo revisé, yo ya lo había leído, es el Nuevos Ensayos de Crítica Literaria y Filosófica de Ninfrías, y lo doné. Lo doné a la Biblioteca Nacional, porque esto tenemos que empezar a tenerlo. Y después te cuento otra cosa. Pero lo doné y el doctor Tomás de Matos me recibió en ese momento y me dijo, me escribió una cartita. Y para cerrar su carta, su nota, dice: donación que acepto y agradezco por la importancia de la obra y del autor, personalidad a quien la cultura de nuestro país todavía no le ha dispensado la atención y el reconocimiento que con creces se merece. Y firma el doctor Tomás de Matos. No estamos hablando de alguien chico. Juan Andrés Fagundes, esta es una primera aproximación,
obviamente nos podíamos saber, vamos a estar hablando en algún momento porque, digo, se trata de reconocer, se trata de conocer gente que no conocemos en Uruguay. Y bueno, aquí en La Máquina de Pensar, seguro, ya te digo, le vamos a dedicar una semana a Nin Frías, porque me han hablado varios de, vos fuiste uno de ellos, y bueno, queda hecha la entrada, digamos, esto como una especie de entrada, viste, cuando está en el plato principal. Bueno, el plato principal va a quedar para el año que viene, pero esta es como una especie de entrada o entremés para estas fiestas. Y Juan Andrés, obviamente te hablaremos por teléfono, pero supongo yo que para el año que viene estarás allá en Nueva York, pero desde ya te agradezco todo lo que puedas brindar para dedicarle esa semana a ser una semana power, ¿no? Poderosa. Así será, y es un privilegio poder estar en tu programa que dicho sea de paso, lo escucho todos los días de allá en Nueva York. Lo sabés porque te mando mails o te mando comentarios. Sí. Que nos mantiene vivos a todos esos 600.000 uruguayos que estamos afuera, que no hemos perdido identidad, que no hemos perdido esas ganas de seguir aprendiendo sobre cosas nuestras y seguir revalorizando y exaltando a estos grandes que como muchos compartimos el privilegio de tener el mismo pasaporte. Uruguayos grandes, uruguayos chicos, pero todos los que estamos afuera nos necesitamos y necesitamos seguir revalorizando y exaltando los grandes aportes que esta gente nos ha dejado, ¿no? Esta gente de letras. También, y a vos. Bueno, muy bien, muchas gracias a vos. También mandar un saludo grande, supongo que lo verás de vez en cuando, a Marcos Bassen, que también estuvo por aquí en la radio y que están ahí en Nueva York los dos. Te mando un abrazo grande y seguí ahí comiendo los bizcochos en Punta del Diablo. Así será. Un abrazo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. ¿Qué significa ser la empresa de comunicación de los uruguayos? Es invertir en más de 6.000 kilómetros de fibra óptica, para que en cada hogar del país existan herramientas que nos permitan acceder a nuevas oportunidades, y para que antes del 2014 todos estemos conectados. Todo esto significa que cada vez que confías en nosotros, haces crecer al país. Ese es nuestro gran compromiso. Antel, la empresa de comunicación de los uruguayos. Los días viernes 17 y sábado 18 a la hora 21 y el domingo 19 a la hora 20 en el auditorio Nelly Goitiño, la compañía de danza Annick Mocouvert presentará Mujeres Rebeldes, con creaciones coreográficas basadas en dos obras de la literatura, Carmen y Antígona. Localidades en venta en boletería del auditorio y en la red UTS al precio de 100 y 150 pesos. Prosigue la gira 2010 del Coro y la Osodre en el interior del país. El Coro y la Orquesta Sinfónica del Sodre se presentarán bajo la dirección del maestro Esteban Luis en el interior del país en conciertos que comienzan a la hora 20:30, el domingo 12 en la ciudad de Colonia, el sábado 18 en Minas. En programa, motetes para coro y orquesta de Mozart y Gloria para coro mixto, solistas y orquesta de Vivaldi. La noche se llena de radio. Se llena de radio. Antunes, Martel, Romano, Cardoso, Miliónico. Desde las 21 hasta el final del día, Visión Nocturna. En Uruguay, somos la noche. Somos la noche. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras.
Muy bien, aquí en la máquina de pensar, continuamos en el corazón de la ciudad vieja, le estamos dando la bienvenida a Ramiro Sanchís. ¿Cómo andas, Ramiro? Siguen sin poder librarse de mí. Ramiro Sanchís, que no le tocaba, no es su columna, pero no importa, porque lo invitamos para hablar de un poemario que surge con características inusuales. Nos referimos a Tamudando, que es un DVD editado por Ayui y Yao Gurú, algo que no es frecuente en Uruguay, diría que no ocurre nunca, que un poeta, en este caso Luis Bravo, en concierto junto a Berta Pereira y otra gente más, edita, porque en realidad es una edición, publica un poemario, pero en versión DVD. Sí, es muy interesante. Yo creo que va más allá de eso en realidad. O sea, mi experiencia cuando lo vi en vivo y luego repasando el DVD es que la poesía en el sentido de la palabra, digamos, es algo más, es un detalle más. Pero no lo recibo, al menos yo, como una construcción donde la poesía está en primer plano y luego las demás cosas son accesorias. Te pongo un ejemplo. Yo puedo agarrar, no sé, la Tertulia Lunática y leerla. Sí. Y ahí hacerle toda una serie de, yo qué sé, llamémosle añadidos dramáticos, performativos, y puedo ponerle atrás música. Pero me parece que lo que hace Luis Bravo es otra cosa. Ah, sí, ¿no? Yo creo que también, yo creo que construye poesía junto con danza, junto con todo, es decir, la palabra es un accesorio más como la guitarra, digamos, bueno, o como la danza. Es una construcción poética que está, para mí, digo, ahora podemos discutir también, obviamente, por eso digo que es un poemario, en el cual el eje es la poesía, literaria, pero usando, digamos, las fronteras. Claro. Entonces, si nosotros viéramos, creo yo, y esto es una opinión, solo la danza que hay y apagáramos todo, me parece que no resiste como un espectáculo de danza, está mudando. Sí, pero como implementado, la danza genera otro efecto poético. Sí, pero creo que eso es porque la danza no es realmente uno de los elementos más atendidos. O sea, hay momentos de danza, pero, por ejemplo, a mí cuando lo vi, uno de los momentos que más me llegó fueron intervenciones de la guitarra, ¿no? A nivel, me parecía escuchar a Adrian Bellew o a, no sé, a algo de a un disco de Brian Eno con Robert Fripp. O sea, había un trabajo sobre las texturas de los del sonido y sobre los efectos y todo, que eso sí me parece que si vos sacabas a Luis y dejabas la percusión, ¿no? Y eso sí se sostenía de un modo interesante. Entonces, obviamente también estaba la palabra pronunciada, pero también estaba la voz humana que no articula palabras, o lo extra lingüístico. Entonces me parece que tiene una riqueza tan grande que sí, es verdad lo que vos decís. O sea, si vos aislás lo que hacía la bailarina, claro, y aparte, en realidad lo de la bailarina también tiene mucho que ver con un momento en que se hablaba, si mal no recuerdo, ahora exactamente no te puedo hacer la cita, pero había alguna cosa como báquica, dionisíaca, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenía esa cosa de la bailarina como poseída, o sea, entonces todo eso funcionaba en conjunto, es verdad, pero me parece que, sin embargo, hubo elementos que si vos los sacabas, sí funcionaban en sí mismos. Quizá no la danza, pero las partes musicales que sí, me parece. Entonces, como también estaba superpuesto, por decirlo así, a Luis hablando y que lo que decía a veces era un texto que está en el libro, está en Algo pasa por la voz, que en el texto que están tomando ese libro. Creo que todo lo que hacía era funcionar como un tipo de, llamémosle de vamos a decir la palabra texto, pero un texto que es o temas, pueden ser temas como un disco, pueden ser temas poéticos. Vos sabés que dijiste, claro, como el DVD tiene tracks, es como si yo eso lo vendo en un CD, son como temas, ¿no? Sí, ahí puede funcionar, pero tampoco es música, canción, entonces es una cosa compleja e interesante. Es difícil describirla porque habría que, digamos, vivirla, claro. Sobre todo es para un espectáculo. Esto fue una filmación de un recital en la Sala Citarrosa, pero yo creo que lo que hay también es creo que hay un eje poético y hay como una investigación, si se quiere, digamos, por ejemplo, cuando esto que escuchamos llaves, y hay un montón de llaves, o hay copas que se están tocando el borde para generar un sonido, es decir, hay toda una investigación
que no es música, o no es música, digamos, convencional, sino que es otro tipo de música, y hay historias con la voz. Creo que el único límite acá de Luis Bravo fue que creo que Luis no canta, pero Berta Pereira obviamente tiene una voz bellísima, claro, y canta espectacularmente. Sí, pero las partes que vocaliza Luis no se desmerece, funciona, quiero decir, o sea, está muy bien, yo creo que logra eso sobre todo. Y bueno, yo te digo, obviamente recuerdo más algunas partes y me llegaron más algunas partes que otras, pero toda la sección final me pareció increíble, por ejemplo. O sea, no puedo evitar quizás recibirlo, sobre todo del lado musical. ¿No? El dibujo animado no, porque había también proyecciones. Sí, había proyecciones que están impresionantes. Sí, había una cosa de anime y había tomado de una película de Astro Boy. Ajá, Astro Boy, sí. Pero todo funciona muy bien junto, ¿no? Eso es algo muy interesante. Y me parece que va más allá de lo que usualmente se llama una performance, por ejemplo. No, parece más bien un recital. Hay un tema, por ejemplo, que a mí me hizo recordar al ambiente de Pink Floyd en determinados momentos. Y se genera, y en imágenes lo que se buscó fue unos puntos de distintos colores que son, digo, una raíz psicodélica. Sí, claro. Hay una cosa muy Pink Floydiana, si se quiere, ¿no? O bueno, no Pink Floydiana en el sentido de que no está el estilo propio de Pink Floyd, pero sí de eso que buscaba Pink Floyd y otras bandas de la época, esa cosa que bueno, luego se llamó rock progresivo, ¿no? O experimental, y todo eso está todo. Por eso yo te nombraba recién, capaz que a gente que estaba vinculada a lo progresivo, como Robert Fripp de King Crimson, o Adrian Bellew también de King Crimson, y Brian Eno, gente que estaba dentro, había surgido del rock y del blues y los tonos clásicos, ¿no? Pero que había de algún modo tratado de agarrar para otro lado y investigar. Brian Eno inventó la música ambient, o sea, es una cosa completamente distinta. Entonces me parece que eso es una manera de recibirlo también, sobre todo la parte musical de Tamudando. Y a mí quizá porque me gusta mucho eso, lo agarré así. Y los textos sí, luego los busqué en el libro y están ahí, y es otra cosa también, funciona de una manera totalmente distinta a dichos sin duda, sin duda, si uno lee en el libro es otra cosa. Claro. El recital, incluso yo vi el DVD y no es lo mismo ver el DVD que haber ido al Centro Cultural de España y haberlo visto en directo. Eso es como, o sea, hay una diferencia, pero extraordinaria, ¿no? Extraordinaria, sobre todo porque también en el Centro Cultural de España había una cercanía, no solo por el vivo, por lo presencial. Claro, el lugar, es un lugar muy chiquito. Esto está filmado en la Sala Citarrosa y genera esa distancia que tienen los grandes escenarios. Claro, acá en el Centro Cultural de España fue como más íntimo y estaba todo más a escala, si se quiere, ¿no? Y eso te hacía estar más rodeado por los sonidos. Y hay como un leitmotiv, digamos, en este recital, que es el de Tamudando, que es, ¿no?, el tema de la serpiente que cambia de piel, que va cambiando, ¿no? La metamorfosis. Y eso lo escenifica, si se quiere, con los sonidos, las palabras que mutan. Bueno, que es algo propio de la poesía, ¿no? O sea, no sé, se me viene a la mente los sonidos en galaxias, ¿no? De Campos. O sea, esa búsqueda, bueno, pues está en la poesía en sí. Creo que en todo caso lo que hace ahí Luis Bravo es tomar algo que está muy cerca de ser o es parte de lo poético y escenificarlo, es con una suerte de metapoesía en ese sentido. Sí, o bueno, por lo menos de la parte de la poesía, digamos, no solamente la del significado, sino la del significante, la parte, digamos, sonora de la poesía. Pero al trabajar lo sonoro de la poesía en un contexto de básicamente una banda, porque había instrumentos que funcionan como una banda, un grupo de música, ahí lo estás no solo privilegiando como lo privilegiaba, no sé, Mallarmé, ¿no?, o Rubén Darío, o Ray Sid, sino que lo estás privilegiando de una manera mucho más fuerte, porque la voz ahí está funcionando como un instrumento más. Claro. O sea, esto está medio camino, si dijéramos, hablando, entre un recital de un grupo y una lectura. Digamos, de poesía, pero no es ni lo uno ni lo otro, es otra cosa. Claro, eso es esa cosa híbrida, desprovista de clasificación, si se quiere, es como un ornitorrinco, vamos a ponerle. Eso es lo interesante. Es lo más difícil, y lo que hace difícil reseñar, pero bueno, esto está editado en Ayuí y en Yaburú. Obviamente está también el Pollo Piris, está Berta Pereira, está la muchacha en la danza, que ahora no recuerdo cómo se llama. Pero a mí me sirve un poco para preguntarte otra cosa, Ramiro. Luis Bravo tiene una trayectoria como poeta, obviamente ha trabajado el tema de la voz, ha trabajado el tema escénico, ¿no? Llega
en un momento también, yo le dije a Luis que el recital está planteado como que empieza muy bajo para mí, o sea, casi como, no, por lo menos el Centro Cultural lo viví así, y termina casi como, ¿no? Sí, claro. Saliendo, bajando de el recital. final es cósmico, de algún modo. Tipo chamán. Yo le comentaba a Luis que eran los últimos minutos del universo. Era como era la banda sonora del fin de los tiempos. Sí, sí. O que se venía una gran revelación. Claro, digamos, ¿no? había algo, un aire de revelación, esa palabra correcta, ¿no? Por eso decía chamánico en ese sentido, de tratar de revelar algo que va a ocurrir, ¿no? Claro, es lo que decía Borges, ¿no? Aquello de el hecho estético es una revelación que no se produce. No sabía que decía eso, pero está bárbaro esa frase, está muy buena, sí. Muy buena. El hecho estético es una revelación que no se produce, que está a punto de decirnos algo, o sea, dice, bueno, dice Borges, un atardecer, una sinfonía, están a punto de decirnos algo, pero no llegan a decirlo. Entonces el hecho estético es eso, esa revelación que no se produce. Es muy interesante porque es el tema de la epifanía, en Proust, en Joyce sobre todo, bueno, eso viene de Pater. O el tema también de algo, de una revelación que no se puede traducir en palabras. Claro, pero que está ahí. Y que solamente se vive en ese momento, pero totalmente. Que no se puede reproducir, digamos. Totalmente. Es esa cosa que habla otra lengua, digamos. Es lo inefable, dijeran. Sí, bueno, los románticos lo decían así, creo que la cosa más o menos viene por ese lado. Y a mí yo sentí algo, sentí que se tocaba eso especialmente en los tramos finales de Tamudando, no por desmerecer los primeros, pero claramente el primer segmento tiene con los juegos de palabras y la vocalización y la parte media dilochesca, claro, y la parte con más humor y todo tiene como otra intención y esa intención va mudando, me parece hasta el final que decís, bueno, pero esto ¿dónde estoy? Y me interesa mucho esa sensación de pararme ante eso y decir, ¿qué es esto? ¿No? Lo vengo repitiendo hablando con Tariq Carson, creo que estuvimos acá, y es una cosa que a veces ciertos textos del hebrero, de quien sea, a veces uno no sabe decodificarlos porque no tienen igual, entonces, ¿qué es esto? Y creo que por momentos Tamudando logra que vos digas, pero ¿para qué hago? En realidad también lo que tiene bueno Tamudando y que pasa con algunos textos cuando uno no que no se parecen a nada o que uno no puede identificar es que como no puede uno interpretarlo bien, es necesario la imaginación de uno. Y uno empieza a proyectar con su propia imaginación y a decir, esto está ocurriendo, querrá decir esto. Sí, eso que dije yo en los últimos momentos del universo es claramente eso. Es una proyección de cada uno, claro. Y uno obviamente se agarra de lo que ya conoce, como es lo que yo lo viví desde el punto de vista Pink Floydiano, Robert Fripp, etcétera. Pero fue un momento en que de algún modo yo podía imaginar qué era lo que estaba tocando el guitarrista. Entonces me dije, mirá, qué interesante lo que está haciendo, y reconocí los efectos. Entonces ahí ya, de algún modo, inevitablemente uno ya se mete por otro camino, que es el de lo familiar. Pero es como esa ecuación entre lo otro y lo mismo que hace que uno al final, más o menos, sí, llamémoslo entre comillas, entienda, o que sí se produzca la inminencia de esa revelación. Aunque yo no sé qué es, pero sé que hay algo, presiento algo. Creo. Y para eso uno tiene que acercarse alguna vez. Me parece que Tamudando astutamente tiene varias puntas que acercan un poco al espectador. El humor puede ser una. ¿No? Sí, aparte, y la otra es la conjunción de muchas disciplinas, como digamos que como una especie de gran imán o vertiéndolo al público, hagan ustedes lo que... Hay cierto virtuosismo, digo, en la voz, ¿no? En general las voces que se escuchan, pero también hay cierto virtuosismo en la interpretación de los instrumentos. Entonces eso también es una manera de agarrar al espectador. Después es una cosa muy, muy interesante en general, me parece. Y dentro de la poesía uruguaya de este año, ¿cómo la ves? ¿Está mudando dentro de eso? O sea que no puedo hablar de poesía uruguaya de este año porque conozco sumamente poco, no leo muchos poetas uruguayas, conozco sí algunos, sobre todo a los amigos, yo que sé, Horacio, Cavallo, pero quizá va por... Leí los libros de los fondos concursables, algunos me gustaron más que otros. Es decir, leer los poetas uruguayos yo creo que es una tarea bastante... no sé si importante o dura, o no sé cómo llamarlo, pero porque hay mucha producción. Sí. O sea, los de la Intendencia, los del MEC, y hay mucha gente, muchas lecturas que pasa por fuera de todos estos concursos que estamos hablando y que jamás va a ir a un concurso y que también tiene su valor, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Lo que no se puede hacer, creo yo, es una panorámica, o por lo menos, yo he leído bastante poesía, ¿no? En los últimos años he ido acumulando,
pero tampoco me animaría. No, es muy difícil. Mi pregunta era simplemente como, bueno, vos desde el punto de vista como poeta, también tu parte poética, ¿cómo lo ves dentro de la poesía uruguaya, Tamudando? Y claro, con todas las salvedades que no conocés. No, pero al margen de esas salvedades, digo, es tan singular Tamudando que no se me ocurriría leerlo de la misma manera que podés leer, no sé, a Amanda Berenguer. Digo, me parece que si ahora sí me decís, algo pasa por la voz, ahí es otra cosa. Sí, el libro, sí. Si yo tomo el libro a libro es otro tema, o incluso Luis Bravo leyendo él solo acá con un micrófono, es una cosa. Ahora, si me decís, Tamudando en función de, no sé, el mismo contexto en el que podés ir a la ronda a escuchar poetas, ahí estamos poniendo en grave peligro a los otros poetas porque no me producen escalofríos y Tamudando sí me los produjo. Claro. Pero bueno, es una limitación personal quizá alguien va a la ronda y le da escalofríos que lea, no sé, cualquiera. Pero bueno, eso es una limitación personal. Digo, ahora, si hablamos de algo pasa por la voz, bueno, eso es otro tema. Ahí creo que más, si bien es de atrevido, porque hay 25.014 poetas que no leí, con los que leí, bueno, quizás se pueda tratar de pensar un mini mapa ahí. Pero bueno, creo que sí, no sé, en el contexto del 2010, bueno, hay la reedición de Orientales, ¿no? El libro de Amir Hamed, creo que eso es importante, en el sentido de que tiene un prólogo bastante interesante para leer, ¿no? Y más allá de la selección, ¿no? Los poemas de la selección están en otro lado. Sí, la selección te impresiona porque choca un poco. Claro, bueno, pero yo estoy de acuerdo en que lo importante es el ensayo. Claro. Digo, no por desmerecer lo otro, pero decir, lo otro uno lo puede comprarse los libros de esos poetas, si le interesan, yo sé, y leerlo. Ahora, voy al ensayo, ¿no? Me parece que el ensayo es un trabajo interesante de leer la poesía uruguaya del siglo XX, ¿no? Bastante interesante. Creo que eso es un momento especial del año, vamos a llamarlo así, ¿no? Tamudando, claramente, la edición en DVD de Tamudando es claramente otro momento. Yo cuando vino Tariq Carson, salimos de acá de la radio, estuvimos conversando y le empecé a hablar precisamente de este libro que comentás vos, de Orientales, de Amir Hamed, porque me decía que la tesis del libro me llamó mucho la atención, que la tesis es que en Uruguay es un país que tiene proporcionalmente un número muy alto de escritores, ¿no? Comparable, digamos, Vicente Molina Foy decía comparable a Irlanda. Yo creo que uno ve el Te Cuento Qué, por ejemplo, y es impresionante la proporción que tiene ese concurso sencillo de hiperbreves en proporción con España, con México, con Artigas, con Argentina. Es extraordinario. Digo, en España hay concursos exitosos que juntan 8.000 SMS y acá, y estamos hablando de un país de 60 millones de habitantes, y acá de 3 millones vienen 20.000. Digo, hay esas proporciones que son sorprendentes, digamos, y que es un dato de la realidad. O sea, por un lado, muchos escritores. Por otro lado, Amir Hamed dice, hay muchos escritores porque esta sociedad no lo reconoce a ningún escritor. Entonces hay una estructura estatal o una racional cartesiana que no reconoce a los poetas, no reconoce a los escritores. Y eso genera por un lado, un autoexilio de estos escritores y por otro lado, una proliferación. Y le da condiciones para dar para hacer una producción singular, original, sin tener que ninguna industria que los contamine. No, eso se acerca también a la tesis de los raros, ¿no? O sea, yo creo que está pendiente, que Amir no la va a hacer, porque dijo que no la iba a hacer, que es una tarea más ingrata, quizá, hacer esa tarea, pero con la narrativa. Eduardo Espina decía que, Amir de ahí no se peleó, digamos, pero lo dijo acá en la radio, que Uruguay es una cantera de raros. Claro. Es que parece que fuera por eso el término es raro, porque parece ser la regla y no la excepción. Exacto, no es la excepción, o sea... hay que pensarlo mejor igual, ¿no? Yo lo que le planteaba también a Amir, que eso no está en el ensayo de él y que sería complementario, sería el argumento, digamos, o la idea de Kafka de que se puede generar